¿Qué tal si en lugar de operar con 2.000 euros, operásemos con 500.000? La cosa cambia, ¿verdad? Hoy te traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre trading, sobre cómo pasar de ser un trader aficionado a ser un trader profesional, sobre cómo hacer de esta actividad un negocio. Quédate hasta el final del vídeo porque el de hoy viene cargado. Antes de nada quiero comentarte que si estás esperando que te dé el santo grial del trading, ya puedes darle a la X de ahí arriba y cerrar el vídeo. No existe, deja de buscarlo. Una vez aclarado esto, vamos a entrar en materia. Después de algo más de 2 años en esto, he aprendido algunas cosas. Entre ellas, la manera correcta de enfocar el trading. Estoy convencido de que este es el camino por el que hay que seguir y voy a mostrártelo en este vídeo. Hay muchas formas de hacer dinero haciendo trading, pero correctas solo hay una: estableciendo una adecuada gestión del riesgo en relación al capital con el que vayas a trabajar. Si estás aquí y te has acercado al trading, muy probablemente sea porque has escuchado que se puede hacer mucho dinero con poco. Y para ser justos, esto es una verdad a medias. Me explico. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué entendemos por mucho o poco dinero. 500 euros es mucho o poco dinero. 2.000 euros es mucho o poco dinero. ¿Qué tal 10.000? ¿Y 100.000? Está claro que dependerá de las circunstancias de cada uno, de tu situación económica. Es posible que al igual que yo no tengas mucho, al menos, para dedicarle al trading. Si no es así y tienes la suerte de contar con gran capital, no corras, porque lo mejor que te podría pasar sería que perdieses tus primeras operaciones. En serio. Nuestro primer y único objetivo debe ser aprender a gestionar correctamente el capital con el que contemos, sea mucho o poco, y esto requiere, como decíamos, una adecuada gestión del riesgo. Dicen que lo aconsejable es arriesgar solo un 1% de nuestro capital por cada operación, pero no tiene por qué ser un 1%, puede ser menos. Cuando estamos empezando, esta es la mejor práctica que podemos llevar a cabo. Así que, para verlo mejor, vamos a hacer algunos números. Pongamos que vamos a operar con una cuenta de 2.000 euros. Cuando coloquemos una operación en la plataforma de trading, deberemos tener en cuenta múltiples variables, entre ellas la gestión del riesgo. Es decir, cuánto dinero estaremos dispuestos a perder en esa operación, nuestro stop loss. Y casi te diría que des por hecho que lo vas a perder. Es una posibilidad. De hecho, si haces las cosas bien, muchas de tus operaciones acabarán siendo perdedoras. Además de la pérdida, debemos definir el target, la ganancia que queremos obtener con esa operación, el take profit. Para que te hagas una idea de cómo funciona sobre el papel, vamos a establecer un ratio riesgo-beneficio de 1:2, es decir, arriesgamos 1 para ganar 2. En este caso, operando con 2.000 euros, arriesgaremos 20 para ganar 40. De esta forma, si ganamos solo el 40% de las operaciones, seguiríamos siendo rentables. Si quieres, para el vídeo y mira esto que te dejo por aquí. Es decir, si realizamos 10 operaciones al mes, solo ganamos 4 y perdemos 6, pero cuando ganamos estamos obteniendo el doble que cuando perdemos, estaremos obteniendo un beneficio de un 2% a pesar de las pérdidas. En este caso, 40 euros de beneficio neto al mes. Esto es ridículo, ¿verdad? Considerando que esta y no otra es la forma correcta de hacer trading, realmente no merece la pena nuestro esfuerzo para obtener cantidades tan bajas. Este, además, es uno de los fallos recurrentes que cualquier trader principiante como tú o yo cometemos: pensar en cantidades de dinero en lugar de porcentajes. De momento, vamos a descartar la primera opción, la de ganar dinero con nuestro propio capital. Vamos a ver la segunda. ¿Qué tal si en lugar de operar con 2.000 euros, operásemos con 500.000? La cosa cambia, ¿verdad? Imagina por un momento que tienes a tu disposición $500.000 de euros y que cobraras un 15% de comisión sobre los rendimientos de ese capital. Vamos a seguir operando exactamente igual que antes, que cuando solo contábamos con 2.000 euros. Es decir, obtendremos solo un 2% de beneficio neto al mes.
Ya te digo yo que un 2% mensual de forma consistente no es tarea fácil, pero en este caso tendríamos una ganancia neta de 10.000 euros ese mes, de los cuales tú recibirías, recuerda, el 15% en concepto de performance fees, 1.500 euros. Y ahora tú me dirás, Alberto, joder, yo no tengo medio millón de euros para hacer trading. Yo tampoco. Ahora viene lo bueno. Antes de terminar el vídeo te recuerdo que puedes suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita si no quieres perderte los próximos vídeos que suba. Y por supuesto, nada de esto es una recomendación de inversión. Debes tomarlo únicamente como información y valorar los riesgos que supone hacer uso de ella es responsabilidad tuya. Resulta que hay plataformas que te permiten captar capital de terceros, de inversores, y de esta manera tú no tendrías que asumir todo el riesgo. Darwinex es una fintech que funciona como broker y como intermediario entre los traders retails, como podemos ser tú y yo, e inversores que quieren rentabilizar su capital. Es completamente segura y de confianza ya que cuenta con dos de las mejores regulaciones de Europa, la CNMV en España y la FCA en Reino Unido. Una vez te has registrado y comienzas a operar, puede ser que la plataforma abrume un poco por la cantidad de datos que revela de cada estrategia, pero son, sin duda, de gran utilidad para que los inversores sean capaces de identificar una buena operativa y decidan poner su dinero a tu disposición. Además, Darwinex predica con el ejemplo. Podrás crear un Darwin, que no es otra cosa que un índice sintético invertible de tu estrategia, y con este podrás participar todos los meses en Darwinia, un concurso en el que podrás obtener asignación real de capital del propio broker durante 6 meses, para que tú lo gestiones, del cual obtendrías un 15% sobre los rendimientos generados cada mes de ese capital. Esto, de verdad, no es un vídeo patrocinado ni Darwinex me paga nada por contarte esto. Lo hago porque realmente creo que esta es la forma de hacer del trading un negocio. De modo que te dejo un enlace a su página web en la descripción de este vídeo por si quieres echarle un ojo. Incluso haciéndolo de esta manera sigue sin ser fácil. Ascender por el ranking y alcanzar tales cotas de maestría requiere tiempo, paciencia y consistencia en los resultados. Lleva su tiempo, pero ajustar tus expectativas con objetivos alcanzables es un primer paso. Y no te quedes solo con esto, hay muchos otros factores que debes tener en cuenta antes de empezar a hacer trading que te dejo en este vídeo de aquí. Nos vemos en el próximo.